el senador Barguil y el senador Carlos Abraham y otros senadores, cada vez que salieron de una reunión de ponentes, le dieron la cara al país y hablaron ante los medios de comunicación, y hablamos ante los medios de comunicación, y les contamos cuáles eran los avances, cuáles eran los obstáculos, qué dificultades teníamos, y este es el producto de ese diálogo, que les tengo que decir, fue con la absoluta transparencia. ¿De dónde sale la necesidad de una ley de financiamiento? Radicó el gobierno anterior, porque le corresponde, porque es la ley, un presupuesto que incluía 157 millones de pesos en funcionamiento, tenía un crecimiento comparado con el año anterior de apenas el 2%, un decrecimiento en el presupuesto de inversión de 9,4% y un gran aumento en el presupuesto del servicio a la deuda, que crecía en casi un 40% para llegar a una cifra histórica de 66 billones de pesos. Por supuesto, este presupuesto de inversión decrecía en el deporte en 45%, en vivienda en 14%, en cultura en 32%, en interior 21%, en ambiente 36%, en educación 39%, en el sector agropecuario 16%, en inclusión social 8% y en ciencia y tecnología en 35%. Y en este recinto, ustedes, honorables congresistas, dijeron esto no es posible. Nosotros no podemos volver a las regiones a decir que está desfinanciado tal programa o tal otro. Y entonces delegamos también, como es el procedimiento natural del Congreso de la República, los ponentes, para que buscaran una solución. Y esa solución nos la trajeron aquí, y aquí se votó positivamente. Y sacamos entonces un presupuesto de funcionamiento de 160 billones de pesos, con un crecimiento comparado con el radicado senador representante Guida de 9%, pero el crecimiento de eso se debe a unos recursos en el sector de aseguramiento de la salud. No son gastos burocráticos, y en eso quiero hacer especial énfasis. Es decir, el funcionamiento sin los recursos de la salud, honorable representante Eliezer, creció un 2% a duras penas, y eso hay que decírselo al país. Entonces este no es un presupuesto de rochón, es un presupuesto sí expansivo en lo social. Y entonces el resultado de este presupuesto fue que se redujo, honorable representante Sabaraín, los recursos que iban a la deuda y se llevaron a la inversión y este componente a la salud por el lado del funcionamiento. Y entonces ahí hubo un crecimiento del 3,7% del sector de deporte, de 15% del sector de vivienda, 21% congresistas, del 22% del sector de la cultura, de casi el 30% en el sector del interior, del 6% en el sector de ambiente, 34% en el sector de educación, lo voy a repetir, 34% en el sector de educación, casi 5% en el sector agropecuario, 4,6% en el sector de inclusión social, los programas de lucha contra la pobreza, y 6% en ciencia y tecnología. Pero eso nos generó un problema, y lo aprobamos sabiendo que eso nos iba a generar un problema, porque así es el trámite que dicta la Constitución Política y la ley. Siguiente diapositiva. Entonces, al asignar recursos al servicio a la deuda, por supuesto, de 1,4% del PIB, lo que sucedió fue que abrimos un hueco del 1,4% del PIB que ahora teníamos que salir a financiar. ¿Qué falta entonces por financiar? Ya hablé de los sectores, pero quiero contarles algunos programas. Garantizar los servicios de salud de 45 millones de colombianos, son los 3 billones que entraron al sector de funcionamiento. Ahí están también algunos temas de posconflicto. Ojalá eso se pudiera reestructurar en el futuro para presentarle al país un plan de austeridad. 529 millones de raciones de alimentación escolar, créditos del ICETEX, 11 millones de familias se van a beneficiar con subsidios de energía y 5 millones con subsidio de gas. 5 ciclos financiados de Familia en Acción, vías terciarias que apenas tenían presupuestados 23.000 millones de pesos. Y entonces, ¿qué dice la Constitución? Siguiente diapositiva, por favor. La Constitución dice, lo voy a leer para que sobre esto no quede ninguna duda, porque es que se ha dicho que la ley de financiamiento tiene ese nombre para ocultar una reforma tributaria
bajo el nombre un poco menos difícil de vender que ley de financiamiento. Esto lo dice la Constitución política. Establece que cuando un presupuesto tiene un problema de financiamiento, se debe presentar una ley con el faltante para cubrir los nuevos ingresos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y yo quiero sobre eso dejar absoluta claridad. Entonces, entremos también a ver no solamente el problema de financiamiento del 2019, sino también, senadora Miriam, un problema que tiene el país. El sistema tributario en Colombia es difícil, es complejo. En los últimos 8 años perdimos 19 posiciones en el ranking del Banco Mundial. Hoy ocupamos el puesto 139. Solamente es tan peor que Colombia en América Latina, Argentina y Brasil. Por lo tanto, había que buscar también dentro del marco de la ley de financiamiento opciones para que el sistema tributario sea más simple, para que invite a la inversión, invite a la productividad y en últimas construya empleo de calidad, empleo formal y por ese camino podamos lograr la anhelada equidad de los colombianos. Cuando uno le pregunta a un empresario cuáles son las preocupaciones que tiene para invertir en Colombia, lo primero que dicen es el aumento de la carga tributaria. El 96% de los empresarios responden que ese es el problema. Pero otro de los problemas, honorables congresistas, es la inestabilidad jurídica. Por eso este proyecto también tiene que tener ese componente. Y entonces cuando uno va a mirar los números, y los números hablan, porque la evidencia así lo dice, Colombia tiene una tasa efectiva de tributación, esto es, los impuestos que paga una empresa como relación a sus utilidades, no solamente el impuesto de renta, sino la combinación de impuestos que paga una empresa como relación a sus utilidades, en Colombia se acerca al 70%. En América Latina ese promedio es del 47%, y en los países de la OCDE donde acabamos de ingresar es del 40%. ¿Cuál es el resultado de estas dificultades? Que entre 2016 y 2017 el número de sociedades en Colombia se redujo en 9%. Y que Colombia, que venía de unos niveles de inversión del 27%, acercándose a esa cifra del 30% necesaria para poder reducir de manera sostenible la pobreza extrema y la pobreza en general y construir la equidad que tanto necesitamos, pues Colombia, en vez de llegar a los 30, a los que ya nos aproximábamos, alcanzamos la cifra del 22%. Necesitamos es recuperar esos indicadores. Este país lo que necesita precisamente es una economía en expansión, una economía vibrante de expansión que nos saque del lánguido 2 a 3%, porque estando en el lánguido 2 a 3% no combatimos la pobreza de manera eficiente y sostenible, sino a punta de programas asistenciales que son absolutamente necesarios, pero que son insuficientes. No hay mejor política que el crecimiento económico. El crecimiento económico le sienta bien a los ricos, a la clase media y a los pobres, y esa es la esencia de este proyecto de ley. Y algunos han dicho que el sistema tributario no tiene relación absoluta con el desempeño del trabajo en Colombia, de la capacidad de generar empleo en Colombia. Pues los hechos dicen lo contrario. Cuando ha habido expansión económica se ha generado empleo formal, y eso lo demuestran las cifras. Mientras veníamos desde el 2009 en una reducción importante con clara expansión de la tasa de desempleo, en los últimos 5 años, se estancó esa relación y en el último ya empezó a mostrar una tendencia inversa. Y todo esto redunda en un problema más grave que yo creo que inclusive quienes expusieron antes lo demostraron también con esta cifra. El indicador que mide la desigualdad en Colombia es exactamente igual antes de impuestos que después de impuestos. Por lo tanto, los impuestos no cumplen la función de redistribución del ingreso, no construyen la anhelada equidad. Esos son problemas que tenemos que resolver. Este proyecto, esta ponencia que le vamos a presentar a ustedes, están marcadas los valores del gobierno del presidente Duque. Legalidad más emprendimiento igual equidad. Veamos qué contiene en materia de legalidad. La reestructuración de la DIAN para darle, y ese ha sido un debate aquí permanente. Yo sé que cada 2 años en cada reforma tributaria o en cada ley de financiamiento, aquí se dice que se necesita fortalecer y darle dieta a la DIAN para que puedan combatir la evasión, que es donde están los recursos. Pues sí, tiene razón. Entonces vamos a cumplirla ahora.
tengamos fe de que en esta oportunidad sí lo vamos a lograr. Pero además hay otras medidas de control de evasión y elusión. Se refuerza, por supuesto, la columna vertebral de la lucha contra la evasión, que es la factura electrónica. Se controlan las operaciones y transacciones con bienes inmuebles. Se propone fortalecer la vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro para que a través de ellas no se puedan eludir recursos. La obligación de detallar las otras obligaciones. Se convierte en un tipo penal para combatir la evasión para los casos de evasión de más de 6.640 millones de pesos. Se aplica la extinción de esa acción penal cuando el deudor cumpla con sus obligaciones, y se aplica algo novedoso que en otros países ha funcionado mucho, que es la solidaridad en las enajenaciones indirectas, para evitar que tanto comprador como vendedor de manera conjunta busquen fórmulas para evadir los impuestos en las enajenaciones indirectas. Pero además se invita de nuevo a los colombianos y empresarios compatriotas que tengan bienes en el exterior a que los normalicen con una tarifa del 13%, pero además con un incentivo adicional, una tarifa de la mitad del 13% en los casos en los cuales esos recursos se reinviertan en Colombia. Y yo les voy a decir dónde es que están los recursos en Colombia. Alguien aquí lo mencionó tangencialmente, pero yo lo quiero decir con toda claridad. Los recursos, más que en la evasión, están en la formalización. Ese tiene que ser un gran compromiso nuestro. Y esta ley de financiamiento, que sirve para financiar los faltantes del 2019, la tenemos que aprovechar también para combatir la informalidad. Y por eso este proyecto trae la más ambiciosa invitación a la formalización. Empresas que facturen alrededor de 2.600 millones, menos de 2.600 millones de pesos al año, podrán a través de un solo tributo pagar impuestos de renta, impuestos de industria y comercio, impuestos al consumo en los casos en que le corresponda, pero además podrán también contribuir a las prestaciones sociales en pensiones de sus trabajadores. Será una forma fácil, con pagos bimensuales, en los cuales esas empresas de menos de 2.600 millones de pesos no tendrán excusas para no formalizarse. Ya aquí no va a haber, después de este proyecto convertido en ley, excusa en Colombia para no formalizarse. Y además lo hará una tarifa módica, unas tarifas sencillas, fáciles, muy simples de pagar. Voy a citar dos ejemplos simplemente para no extenderme en esto. Una empresa que tenga ingresos entre 514 y 1.028 millones al año, que se ocupe al sector de comercio y telecomunicaciones, a duras penas tendrá que pagar el 3,9% de sus ingresos y cubre esos tres tributos y las contribuciones. Una empresa de servicios profesionales lo hará con el 7% y una empresa de restaurante y transporte con el 5,8%, que son a las que les corresponde pagar el impuesto al consumo. Para el resto de empresas también hay un mecanismo para que en Colombia se expandan, para que crezcan, para que generen empleo formal. Y es que en Colombia venimos de tasas de renta, tasa nominal de impuesto de renta que alcanzó al 40%. Para el año 2018 la tasa, teniendo en cuenta la sobretasa, llegó al 37%. Y este proyecto, en su esencia, propone ir reduciendo de manera paulatina esa tasa de renta hasta llegar al 30%, de manera que nos pongamos competitivos, representante Yamila Arana, con otros países de América Latina. En Panamá, por ejemplo, esa tarifa es del 26%. En Perú es una tarifa similar. En Estados Unidos es del 21%. No, Colombia con esto se va acercando mucho más a la competitividad que exige la globalización, a la competitividad que exigen los mercados internacionales, a la competitividad que pueda generar empleo formal y de calidad en Colombia. Y con eso, además, se van a lograr otros mecanismos que permitan que estas empresas tengan alivio en su carga tributaria. Yo les decía hace unos minutos que la tasa efectiva de tributación, que es todos los impuestos sumados sobre las utilidades de la empresa, esa relación en Colombia es 20 puntos porcentuales más que en el promedio de América Latina. Pues bien, ¿cuáles son esos otros impuestos que le peguen esa tasa? Es el impuesto del valor agregado para los bienes productivos que se importan en Colombia. Aquí habrá una deducción del 100%, aquí habrá un descuento del 100% en esa adquisición de bienes, pero
pero además el impuesto de industria y comercio que se paga en las entidades territoriales primero tendrá un descuento del 50% y posterior al año 2022 será del 100%, pero además un anuncio especial para los emprendedores, los que están comenzando su empresa, que en los primeros años no logran utilidades. Este proyecto de ley de financiamiento en emprendimiento va a lograr que la renta presuntiva el próximo año tenga una reducción de 1 punto, pasando del 3.5 al 2.5, y en el 2020 otro punto al 1.5, posteriormente a partir del 2021, senador Efraín Cepeda, a 0%. Entonces ahí tenemos otra razón para que las empresas en Colombia se expandan, inviertan, busquen cómo adquirir bienes productivos que generen capacidad de aumentar su capacidad instalada en Colombia, y con eso, vuelvo y repito, la anhelada equidad. Con estos beneficios tributarios, la tasa efectiva de tributación en Colombia para una empresa promedio que vende alrededor de 14.000 millones de pesos al año va a encontrar una reducción del 67% al 55,4%, lo cual es una invitación a la inversión, a la expansión económica en Colombia. Pero además, a los emprendedores en los sectores de economía naranja, de creatividad, esos sectores que utilizan la cultura, que aprovechan la cultura para generar bienestar en Colombia, y los sectores agropecuarios, esos que tanto lo requieren y que tanto lo demandan en el sector rural, tendrán 5 años de exención al impuesto de renta. Y habrá, por supuesto, unos incentivos a inversiones que hoy en Colombia no existen. Alguien podrá decir, esas son unas inversiones, esas son exenciones, beneficios para los más ricos, para los multimillonarios. No, son para las mega inversiones, son precisamente para aquellas inversiones que en Colombia queremos que estén, para que generen empleo, con condiciones, por supuesto. Tendrán que generar por lo menos 250 nuevos puestos de trabajo, además del punto de obra por impuestos. Entonces, este proyecto de ley tendrá que terminar en ese gran propósito que nos hemos trazado con el gobierno del presidente Duque, que es construir equidad en Colombia. Y lo quiero decir con toda claridad: aquí no se graban pensiones. En esta ponencia no se graban pensiones, y eso quiero que lo escuchen los medios de comunicación y, por supuesto, los congresistas que tenían esa preocupación. Y en eso quiero hacer un pequeño paréntesis, presidente, con su venia. Hubo, en un borrador que circuló entre algunos ponentes, un error en una de las tablas donde se habla de la renta, de la retención en la fuente. En esa tabla estaba ubicada en el artículo que no le correspondía, y la tabla del impuesto de renta estaba donde iba la renta presuntiva. Eso generó confusiones. Y los congresistas, con razón y con preocupación, al leer el texto del artículo 31, ven que ese texto habla de pensiones y de jubilación, pero el proyecto de ley no le hace ninguna modificación. Representante Oscar Tulio, en la ponencia, y en la ponencia lo que traemos es exactamente la misma redacción que hay en el Estatuto Tributario en el artículo 383. No hay ninguna modificación, y quiero decirlo con toda claridad: las pensiones no se graban, las pensiones no se tocan. Y también quiero decirlo con la mayor precisión: personas que hoy no declaran renta no tendrán que declarar renta después de aprobado esta ley de financiamiento. Y personas que declaran renta pero que no pagan impuestos de renta tampoco tendrán que pagar impuestos de renta. Entonces, ¿de dónde sale el mayor recaudo? De la mayor equidad que se logra en este proyecto. Las personas que ganan más de 40 millones de... Pasemos al siguiente cuadro, que lo quiero explicar como ejemplo. Solamente personas que ganan más de 40 millones de pesos mensuales tendrán que pagar un poquito más. Y esa gráfica lo ejemplifica perfectamente. Esa línea que está de manera vertical es donde se hace el corte de los ingresos de los salarios de 40 millones, o ingresos de 40 millones, y de ahí hacia adelante es que se empieza a dividir la curva entre lo que tenemos hoy y lo que propone esta ley de financiamiento. Siguiente, por favor. Y entonces aquí quiero también hacer una claridad.
Este es un ejemplo de una persona que tiene ingresos de 15 millones de pesos mensuales. Y como pueden ver, el impuesto a cargo de esa persona no se va a modificar con esta ley de financiamiento. La ponencia recoge esa solicitud de los colombianos hasta los 40 millones de pesos. Pero veamos qué pasa con una persona que gana más de 40 millones de pesos, una persona que gana 45 millones de pesos mensuales. El crecimiento, si esa persona se acoge a todas las deducciones que llegan al 40%, utilizando los mecanismos de ahorro, como las cuentas FC o los ahorros a las pensiones voluntarias, esa persona va a encontrar un crecimiento del 2.3% de su contribución. Y si no se acoge y se le aplica la deducción general, que es la que prevé la DIAN del 25%, esa persona va a ver crecer su impuesto a cargo en 2,9%. Las personas que ganan más de 100 millones de pesos tendrán que contribuir un poquito más, con una tarifa del 39%. Las únicas dos tarifas que se modifican son esas de más de 40 millones y la tarifa para personas que ganan más de 100 millones de pesos mensuales. Aquí tenemos una persona con ingresos mensuales de 115 millones, esa sí tendrá que contribuir con 10% más de lo que contribuye hoy. Para construir equidad, también quiero hablarles de dos temas que sé que han generado alguna polémica al interior de estas comisiones y también al interior de los ponencias. El tributo monofásico es hoy un mecanismo de corregir una asimetría que hay en el sistema tributario. Mientras una empresa, cualquiera que sea, que produce bienes gravados con tarifa general del 19%, vende su producto con el impuesto del IVA del 19%, su cliente puede transformarlo, hacerle algún cambio y posteriormente el comercializador de ese mismo tributo tendrá que aplicarle una tarifa nueva del 19%, porque es un impuesto sobre el valor agregado, que se va creciendo en cada eslabón de la cadena. Por supuesto, ese empresario puede descontar lo que ya pagó, porque asume que él paga solamente por la porción del valor que le agregó a ese producto. Solo hay dos productos que no tienen ese sistema plurifásico en Colombia. Son las gaseosas y la cerveza. Nos parece la mayor equidad que esos dos productos de consumo masivo también tengan el mismo tratamiento del resto de los productos que están grabados con la tarifa general de IVA. Esa es toda la propuesta. Y eso, por supuesto, va a generar un mayor recaudo. Pero el mayor recaudo no va a afectar el bolsillo de los colombianos y tampoco va a afectar el bolsillo ni las finanzas públicas de los departamentos. Esto se está haciendo, construyendo con todos los expertos, con todos los sectores, para que se haga cumpliendo todo el rigor en materia tributaria y que no terminemos nosotros cobrando impuestos sobre impuestos. Y si ahí hay que hacer algún ajuste, se puede hacer, pero de ninguna forma. Este es una norma inequitativa, ni tampoco es una norma discriminatoria. Por el contrario, lo que está buscando es más simetría en estos productos. Y lo quiero decir también con la mayor claridad. No se toca la tarifa ni se crea un nuevo impuesto. Simplemente la forma como se recauda el representante Cristian Moreno es un recaudo que es equitativo, porque así están grabados todos los productos que hoy están grabados con el impuesto de valor agregado IVA. En resumen, en esta ponencia de la ley de financiamiento no hay impuestos regresivos. Todos los impuestos son progresivos y todos los impuestos contribuyen a que Colombia tenga el propósito de la equidad cimentado sobre los principios de legalidad y de emprendimiento. Es un proyecto que además tiene esa filosofía de impulso del emprendimiento, tiene esa filosofía de una economía vigorosa, tiene esa filosofía que busca la expansión de la inversión para lograr mayor productividad en un país que tiene tanta informalidad y que además, a través del impuesto simple, va a tener un gran instrumento para que los colombianos, los empresarios, personas naturales o jurídicas que facturen menos de 2.600 millones, se formalicen en este país. Y es ahí donde este país va a poder ir resolviendo los problemas estructurales que hemos venido heredando por generaciones. Pero además va a lograr recaudar
buena parte de los 14 billones de pesos que hacen falta para el próximo año. Y así podremos financiar el plan de alimentación escolar, podremos financiar los subsidios de energía y gas, podremos financiar los 5 ciclos de familia de acción, las madres comunitarias, las vías terciarias y los demás programas sociales que se requieren. Un criterio central, y con esto termino. No veamos la forma de cómo distribuir la torta pequeña, busquemos la forma de que esta torta sea más grande para que quepamos todos. Muchas gracias, presidente. Terminada la intervención del senador Araujo, hace uso de la palabra el representante John Jairo Roldán.